Corea del Sur se enfrenta hoy a una amenaza real, la posibilidad de desaparecer, y no es una metáfora, literalmente, el país se está reduciendo por un drástico descenso de la población. Algunos expertos advierten que, en unas pocas décadas, la mitad de Corea podría desvanecerse. En 2023, la tasa de natalidad de Corea fue de 0,72, la más baja del mundo. Cada vez menos personas tienen hijos, cada vez menos se casan, y ahora, el número de muertes supera al de nacimientos. Lo que antes parecía una preocupación lejana, ahora es una realidad visible. Corea, con más de 50 millones de habitantes en la actualidad, podría reducirse a poco más de 20 millones para el año 2100. Si eso ocurre, ciudades importantes como Seúl podrían quedarse medio vacías, los pueblos rurales ya se están convirtiendo en aldeas fantasma, las escuelas cierran por falta de estudiantes, y hospitales e instalaciones públicas tendrán dificultades para seguir funcionando. ¿A este ritmo, Corea realmente va a desaparecer? Esa pregunta, que antes parecía un meme, ahora se ha convertido en un miedo real sobre el futuro. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tantos jóvenes coreanos evitan el matrimonio? ¿Por qué tienen miedo, o incluso rechazo, a tener hijos? ¿Es porque no tienen dinero, porque no tienen tiempo, o simplemente porque son egoístas? La verdadera respuesta es mucho más profunda, y mucho más compleja, y en el centro de todo, se esconden verdades incómodas sobre la sociedad coreana. Desde aquí, comenzaremos a descubrir las verdaderas raíces de esta crisis, y quizás, al final de este vídeo, tú también digas, ahora lo entiendo, por eso Corea está al borde de desaparecer. Seúl, un día cualquiera en la vida de un oficinista de 33 años, 7 de la mañana, se despierta y se prepara para ir al trabajo, se abre paso a empujones en un metro abarrotado, y tras 1 hora y media de trayecto, por fin llega a la oficina, trabaja hasta las 9 de la noche, y de regreso a casa compra una bandeja de comida en una tienda de conveniencia. Así termina su día, se graduó de una buena universidad, tiene un trabajo estable y un sueldo decente, ¿pero matrimonio? Hijos, niega con la cabeza, a duras penas puedo mantenerme a mí mismo, ¿tener un hijo? Es un chiste. Y esta no es solo su historia, es la realidad de toda una generación de jóvenes coreanos de entre 20 y 30 años. En Corea, matrimonio y propiedad de vivienda van de la mano, o mejor dicho, se espera que tengas una casa antes siquiera de pensar en casarte, especialmente si eres hombre. Hay una regla no escrita, tú debes pagar el depósito o comprar el apartamento. El problema, los precios de la vivienda son una locura. El precio medio de un apartamento en Seúl, 1.000 millones de wons, unos $750.000. Incluso si dos jóvenes trabajan sin parar durante 5 o 10 años, ahorrar esa cantidad se siente como una meta inalcanzable. Cada vez más personas creen que, sin ayuda de ambos padres, comprar una casa es simplemente imposible, así que salen, tienen citas, pero no se casan, y aunque se casen, no tienen hijos. ¿Por qué? Ni siquiera tenemos dónde vivir. ¿Cómo vamos a criar a un niño? Y además, en Corea, la definición de buen trabajo es increíblemente limitada: funcionario público, empleado de una gran empresa, profesor en una escuela pública, todo lo que se salga de eso se considera inestable, y esos puestos tan codiciados están disponibles solo para unos pocos. La mayoría de los jóvenes coreanos empieza con contratos temporales, trabajos por horas o como freelances, pueden pasar años, a veces casi una década, antes de lograr un empleo fijo y permanente. Y cuando por fin lo consiguen, ya han superado la edad que la sociedad considera ideal para casarse. Un joven lo resumía así: tengo un contrato temporal y gano 2 millones de wons al mes, unos $1.500. ¿Cómo podría mantener a un hijo? Sinceramente, hasta enamorarme me parece un lujo. Dicen que criar a un hijo cuesta más de 300 millones de wons. Supongamos que una pareja se casa, por amor, ¿y ahora? Deberían tener un hijo. El siguiente muro con el que se topan es el coste de la crianza: pañales, leche en polvo, ropa, visitas al médico, jardín de infancia, primaria, secundaria, instituto, universidad. Los gastos no dejan de acumularse. El mayor peso económico, la educación privada. Los padres coreanos viven con el miedo constante de que su hijo se quede atrás, así que invierten en jardines infantiles en inglés, clases de piano, taekwondo, tutores de matemáticas, talleres de escritura, clases de programación, lo que sea. Una madre confesaba: sinceramente, apenas puedo cuidar de mí misma. Para criar bien a un hijo, tendría que entregarle toda mi vida. Por eso muchas parejas dicen, tengamos solo uno. O más a menudo aún, quizás sea mejor no tener ninguno.
Aún así, algunos susurran en voz baja, como con esperanza, ahora no podemos, pero quizás algún día. Entonces, los jóvenes coreanos han renunciado por completo a tener hijos. No exactamente, muchos dicen, por supuesto que quiero tener hijos, si las condiciones fueran adecuadas, pero ahora mismo, simplemente no es posible. Posponen y luego vuelven a posponer y al final, se les pasa el momento. En Corea, la edad promedio para tener el primer hijo es de 33,6 años, una de las más altas entre los países de la OCDE, pero biológicamente, la capacidad de una mujer para tener hijos no es infinita, y cuando ese algún día nunca llega, no nacen nuevos niños en la sociedad coreana. La cultura matrimonial en Corea aún espera que las mujeres cumplan roles tradicionales, las tareas del hogar, trabajo de mujeres, el cuidado de los hijos. También responsabilidad de la madre, los esposos trabajan fuera, las esposas se quedan en casa y los apoyan. De cara al exterior, las parejas hablan de igualdad, pero la realidad es muy distinta. En cuanto una mujer da a luz, se espera, casi automáticamente, que deje su empleo, y enfrenta años de interrupción en su carrera profesional, y cuando intenta volver al mundo laboral, lo primero que escucha es, así que te tomaste un descanso para criar a tu hijo, El momento en que una mujer tiene un hijo, su carrera empieza a desmoronarse. Corea del Sur ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en brecha salarial de género. Las mujeres ganan, en promedio, más de un 30% menos que los hombres, incluso haciendo el mismo trabajo, y además, pedir baja por maternidad a menudo se recibe con juicio y resistencia. ¿Cómo se te ocurre pedir permiso de maternidad? ¿No ves que estás cargando más trabajo a tu equipo? Por eso, muchas mujeres ni siquiera se atreven a tomar ese permiso, y si lo hacen, volver al trabajo se convierte en otra cuesta arriba. Una mujer compartió su historia. Cuando regresé de mi baja por maternidad, movieron mi escritorio junto al cuarto de almacenamiento. Es en ese momento cuando muchas mujeres coreanas empiezan a darse cuenta, el día que me convertí en madre, la sociedad empezó a verme como alguien prescindible. Como consecuencia, cada vez más mujeres en Corea están diciendo abiertamente, ni matrimonio, ni hijos. Una de ellas lo expresó con fuerza, no voy a tener hijos, voy a vivir mi vida como yo quiera vivirla. Y esto no es solo una decisión personal, es una forma de resistencia, un grito de cambio, un acto de rebeldía frente a un sistema que se niega a evolucionar. Muchas mujeres en Corea lo dicen claramente, no es que no me gusten los niños. Sé que podría amar a un hijo. Pero con el sistema actual, tener un hijo suele significar perderte a ti misma, y eso es lo que realmente temen. Por eso, cada vez más mujeres jóvenes coreanas están eligiéndose a sí mismas antes que formar una familia, y esto no tiene nada que ver con el egoísmo, es una decisión racional ante una estructura profundamente injusta. En 2006, el gobierno coreano lanzó un plan maestro para afrontar la baja natalidad y el envejecimiento de la población, y durante los siguientes 20 años, invirtieron más de 300 billones de wons, más de 230.000 millones de dólares. Y el resultado, la tasa de natalidad siguió cayendo. El gobierno ofreció incentivos, bonificaciones en efectivo para nuevos padres, subsidios parciales para el cuidado infantil, beneficios para familias con varios hijos, pero aquí está el problema, el dinero no resolvió las causas de fondo. Una pareja lo expresó sin rodeos, dicen que nos dan 1 millón de wons si tenemos un bebé, pero ¿qué hay de la vivienda? ¿Qué hay del permiso parental y de la estabilidad laboral? Al final, muchas personas llegaron a una conclusión clara, el dinero a corto plazo está bien, pero lo que realmente necesitamos es un sistema que apoye a las familias a largo plazo. Legalmente hablando, Corea del Sur tiene buenas políticas de permiso parental, sobre el papel, baja por maternidad, permiso parental, incluso baja por paternidad, todo está contemplado en el sistema. Pero en la realidad, muchas empresas desalientan activamente a sus empleados de utilizarlos. Si pido el permiso parental, mi jefe se molesta. Cuando vuelvo, mi puesto ha desaparecido. Si un hombre toma la baja por paternidad, la gente lo ve raro. Así que, al final, muchos padres renuncian a su derecho a ausentarse y simplemente aceptan la interrupción de su carrera como el precio de tener un hijo. Otro gran motivo del fracaso, el peso abrumador de la educación privada, incluso el gobierno lo admite, no podemos reducir la educación privada si no mejoramos las escuelas públicas. Así que lo intentaron, reforzaron la educación pública e incluso eliminaron las llamadas preguntas asesinas, esas preguntas de examen notoriamente difíciles que a veces incluyen temas que ni siquiera se enseñan en clase. Pero,
¿Qué ocurrió? Los padres siguen diciendo, me da ansiedad si no envío a mi hijo a una academia privada. Todos los demás lo hacen, ¿cómo voy a dejar que el mío se quede atrás? Al final, el lema de fortalecer la educación pública no logró ganarse la confianza, se convirtió en otra promesa vacía. Y quizás, solo quizás, ahí esté el verdadero fracaso. El gobierno gastó dinero, pero nunca entendió de verdad la vida de su gente. Tener un hijo no es solo un sistema, es un viaje emocional. Casarse no es solo un contrato, es una cuestión de confianza. Tener un hijo no es una bonificación en efectivo, requiere coraje. Pero las políticas actuales fallaron en lo más importante, tocar el corazón de las personas. En un foro de una comunidad en línea, alguien hizo esta pregunta: si tengo un bebé, ¿mi vida mejorará? Cientos de comentarios respondieron, no. Solo se volverá más difícil. ¿Tener un hijo en esta época? Es una locura. Me sentiría culpable de traer un niño a este mundo infernal. Estas personas no están siendo cínicas, están siendo realistas, y simplemente intentan sobrevivir en una sociedad que ya no deja espacio para los sueños. Su estrategia: olvida las citas, olvida el matrimonio, olvida tener hijos, voy a vivir para mí. Vemos historias como estas una y otra vez en las noticias. Un pequeño pueblo rural, la última escuela primaria cierra sus puertas, porque ya no quedan niños. En una ciudad, una antigua cafetería de juegos infantiles, que solía estar llena de risas y carritos de bebé, es ahora otra tienda de pollo frito más. Y esto es solo el comienzo. Se proyecta que la población de Corea descenderá a 39 millones en las próximas décadas, y de esa cifra, el 40% tendrá más de 65 años. Una sociedad donde los ancianos superen en número a los jóvenes 2-1 ya no es un futuro lejano, es nuestra próxima realidad. Pero ahora, las cosas tienen que cambiar. Está bien no casarse, está bien no tener hijos, pero para quienes sí desean formar una familia, la sociedad debe hacer que eso sea realmente posible. Lo que necesitamos es libertad para elegir, ese es el futuro que debemos construir. Muchos países enfrentan hoy tasas de natalidad bajas, pero naciones como Francia, Suecia y Dinamarca han logrado darle la vuelta a la situación. La clave, simple, pero poderosa: un entorno donde las personas puedan conciliar el trabajo con la vida familiar, vivienda y cuidado infantil asequibles, una cultura basada en la igualdad de género. Y políticas que permitan criar a los hijos sin culpa ni sacrificio. Corea también puede lograrlo, pero el primer paso es tener una empatía genuina, una sociedad donde las madres no tengan que abandonar sus carreras, los padres puedan tomar el permiso parental con orgullo, y los hijos crezcan sabiendo que fueron bienvenidos en este mundo. Si logramos construir una sociedad así, quizás las personas vuelvan a decir, tal vez, sí podría tener uno, no, tal vez incluso dos. Corea del Sur, una nación en riesgo de desaparecer. El futuro ya ha comenzado, pero el final aún no está escrito. Ahora mismo, tenemos la oportunidad de elegir de nuevo. La vida de una sola persona puede moldear el futuro de todo un país.